Dice así. Vamos a ir notando algunos pares en el pasaje que necesitamos mencionar. Por eso quiero empezar con el versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara, este es el primer par de mujeres, Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca. Dos personas mencionadas en cuanto al hijo de la promesa. Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Pues aún no habían nacido ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, acá viene dos, el mayor servirá al menor. Otra vez, el tema de dos. Hemos hecho mención de esto otras veces. El tema de dos en la Escritura es muy importante. Desde el principio vemos este número mencionado a través de las Escrituras. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Aquí ven el siguiente par de pares. Pues a Moisés, este fue el líder de Israel, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y este es el énfasis de esta mañana que vamos a tratar, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Acá viene el segundo, porque la Escritura dice Faraón, y este es el líder o el presidente, por así decir, de Egipto. Para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y acá vienen los pares de nuevo, remárquenlo, dos aspectos de Dios. De quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No olviden que aquí está solamente la voluntad divina. De quien quiere y al que quiere. Es otro tema importante que vamos a estar desarrollando. Pero me dirás, porque pues sin culpa de pecado, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, acá viene el otro par, oh hombre, hablando de simplemente nosotros, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La Escritura siempre habla de estos dos ángulos. Hallarás gracia delante de Dios y de los hombres. Esos dos ángulos, dos pares. Uno el creado y otro el creador. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer, y remarqué esto en negro, de la misma masa? Esto es una cosa que Pablo menciona mucho en el Nuevo Testamento con frases como éramos iguales que ellos. Éramos iguales que ellos. Menciona eso repetidas veces. Acá ven el siguiente par. Vaso de honra y vaso de deshonra. Un vaso para honra y un vaso para deshonra. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar otra vez la voluntad divina? ¿Qué si Dios queriendo mostrar su vida y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, acá viene el otro par, los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Yo no conté los pares, montones. Hay montones, Romanos, en estos versículos. A los cuales, acá viene el otro par, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dos naciones, dos pueblos. Los judíos, un pueblo pequeño. Los gentiles, todos los demás. Eso lo vemos muchas veces en la Escritura. Por ejemplo, algo pequeño, algo grande. Génesis capítulo 1. Y creó dos, los cielos, universo, impresionante de grande, y la tierra, insignificante. Dios hace esa diferencia. Los cielos, que tiene que ver con todo, el universo, las galaxias, las estrellas, y luego la tierra, algo insignificante. Como también los cielos, dice, y acá vienen los pares, pero están ocultos.
llamaré pueblo mío. No tenés. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Ya hubo un tiempo cuando tú y yo no éramos su pueblo. No nos tenemos que remontar a la eternidad pasada. Yo no lo entiendo. Yo lo enseño nomás. Yo no lo entiendo. Como no era yo siempre su pueblo. No dice la Escritura que yo fui escogido antes de la fundación del mundo. Sí, pero hubo un momento, desde mi nacimiento hasta que yo conocí a Cristo, hubo un tiempo cuando yo no era llamado su pueblo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y acá viene la otra frase, distinción, vale. La no amada, es más difícil. La no amada. Yo entiendo que yo he sido amado en mi entendimiento desde la eternidad pasada. Con amor eterno te he amado. Pero aquí tenemos esta situación presente. Por eso, estudiando las epístolas de Pablo, encontramos que hay una inclusión. A Tito le dice en el capítulo 3, versículo 3, también éramos iguales que ellos. Éramos iguales que ellos. Pablo no se sintió que él era diferente. Pablo no se sintió eso cuando le dijo a Timoteo que él había sido un injuriador, un perseguidor. No, pero fui escogido en Cristo, así que no importa lo que ya haya sido. Total, yo fui salvo siempre. Nunca lo dice eso, no importa que Dios me haya tenido en cuenta en la eternidad pasada, lo que yo era en el tiempo presente. Y Pablo habla de una frase que ustedes conocen bien, que es la frase, lo que éramos en otro tiempo. Lo que éramos en otro tiempo. Eso también está marcado a través del Nuevo Testamento. Lo que éramos en otro tiempo. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Allí serán llamados hijos del Dios Altísimo. Y saben que acá tenemos el par más conocido a través de las Escrituras, que es que los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Una distinción muy clara. No hay tres grupos. No hay un tercero, uno que está en la mitad, uno que está alcanzando llegar a ser, pero no lo es. No hay un tercero. Estamos hablando siempre de dos. Dos caminos, dos maestros, dos señores. No, uno puede servir a dos señores o amar al uno y menospreciar al otro. Cristo dijo, hay dos caminos, uno que lleva a la vida, otro que lleva a la muerte, dos resurrecciones. Lo vemos a través de la Escritura, el número 2 impregna las Escrituras. Pero antes de introducir al versículo 15, quiero mostrarles algo que la Escritura nos muestra en cuanto a nuestra condición. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Eso, todos en esta pieza, todos en 9 de julio. Mauro me estaba diciendo el otro día, ayer fue, Mauro me escribió, me dice, Corby, allá en Casar está cayendo piedra. ¿Cómo estaba ahí en Bragado? Había sol, ¿no, Mauro? Sol tremendo. La gente de Casar es más pecadora imposible. Terrible. Dios tira piedra ahí todos los días. Todo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es la única vez que lo menciona. Pablo vuelve a repetirlo, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres, por cuanto todos pecaron. Vuelve a establecer el principio. Todos pecaron. ¿Qué significa? Significa todos pecaron. En el griego significa todos pecaron. Significa que Dios pone a todos en la misma bolsa. Son todos pecadores. Pero sigamos, Romanos 8:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Nuestra condición presente. Todos pecamos, todos somos desobedientes. Pablo menciona esto en Efesios capítulo 2, cuando dijo hijos de desobediencia, hijos de ira, desobedientes. Eso es nuestra naturaleza. Desobediencia para tener misericordia de todos. Pero hay que tener cuidado cuando estudiamos este texto. ¿Por qué? Porque dice sujetó a todos en desobediencia. Parece indicar el texto como que Dios los puso ahí. En realidad lo que está haciendo Dios es lo que dice Gálatas capítulo 3. La Escritura encierra a todos bajo pecado.
¿Por qué? Porque todos pecaron. Por ende Dios dice, todos ustedes han sido rebeldes. Y Dios sujeta, los pone bajo esa condenación. Romanos 3. ¿Ustedes se acuerdan de este texto? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, los dos grupos. Y tengo que volver atrás un segundo a Romanos 11:32. ¿Por qué? Cuando dice para tener misericordia de todos, ¿qué significa? En el contexto, desde Romanos capítulo 3 hasta el capítulo 11, está hablando de dos grupos, judíos y gentiles. Y tenemos que tener cuidado así que eso es todos individualmente, sino todos sin distinción. Es decir, significa todos, sean judíos y gentiles, Dios tiene misericordia de todos sin distinción. Romanos, Gálatas capítulo 3, versículo 22, lo mencioné. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Una de las funciones de la ley era condenar al hombre. Lo encerró todo bajo pecado. Ahora no tenéis Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En esencia, no hay esperanza. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa? Que todo, gentiles y judíos, viene desarrollándose desde el capítulo 1, viene condenando a los gentiles, habiendo tenido solo el conocimiento de creación, rechazan a Dios, rechazan al Creador. Pablo dice, Dios los entrega a una mente reprobada, Dios los desecha, ellos rechazaron, Dios los entrega. Romanos capítulo 2, los judíos menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, Dios los rechaza a ellos. Ahora, gentiles y judíos están todos bajo juicio delante de Dios. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 9, voy a volver atrás un segundo, al capítulo 9, el versículo 17, Pablo está haciendo una respuesta a lo que preguntó en el versículo 14. Si hay injusticia en Dios en la elección. Si Dios comete injusticia en la elección para vida y en la reprobación para muerte, y la respuesta de Pablo es inmediata, en ninguna manera, y va a responder la elección para vida y la reprobación para muerte. En Faraón la reprobación y en Moisés la elección para vida. Toma dos ilustraciones. Primeramente vimos a Jacob y Esaú. Uno es amado, el otro es aborrecido. Y uno dice arbitrariamente, yo vuelvo a decir, lo que no, en aborrecimiento manifiesto de sus obras, de su conducta, de su hacer. Lo podemos ir estudiando, después lo desarrollamos. Pero aquí tenemos Moisés. Dios responde algo a Moisés en cuanto a esto. Noten lo que dice. Tendré, por favor, noten el texto. Escuchen el texto. Aquí está la voluntad de Dios, porque en inglés es I will, I will, I will, I will. Está 4 veces yo. Dios enfatizando su voluntad. Escuchen el texto. Tendré misericordia de los pecadores. No dice eso. Tendré misericordia de los pobres. Tendré misericordia de la miseria humana. No dice eso el texto. El texto dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea que la misericordia de Dios no está sujeta a algo fuera de Él, sino dentro de Él. No tiene que ver con la condición humana, tiene que ver con la voluntad divina. Si fuese que Dios tendría misericordia de los pecadores, ¿tendría misericordia de cuántos pecadores clásicos? ¡Todos! Pero la soberanía de la misericordia está sujeta a la voluntad del misericordioso. No tiene que ver con la condición humana. Presupone misericordia del pecado del hombre. Lo presupone, sí, pero no tiene que ver. El actuar de Dios, el hacer de Dios,
El que Él tenga misericordia se basa en el solo puro afecto de su voluntad, no en la condición humana. Él no mira o no, este merece misericordia. A este le tengo que mirar la condición en que está. Le tengo que otorgar misericordia. No, Dios mira y dice, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Todo está centrado en Él. Nada está centrado en mí. Ahora me gustaría enfocar la misericordia de Dios en que yo necesitaba más esa misericordia. Es un atributo tremendo. La misericordia es un atributo tremendo de Dios. Porque es uno de esos atributos al cual podemos pedir. ¿Qué quiere decir con eso? Le podemos decir como David dijo en Salmo 51, ten misericordia. Podemos ir. Es ese atributo donde nosotros pedimos. Es el atributo más mencionado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de parte de Dios. No hay otro atributo que tenga mayor mención que este. Es impresionante todo lo que se dice de este atributo. Miremos algunas cosas. Voy a desarrollar el tema, pero miremos algunas cosas acerca de este atributo, primero que nada. La Biblia describe la misericordia de Dios. Primeramente la describe como grande. Números 14, versículo 18. Jehová, lo cantamos a tardo para la ira, grande en misericordia. Cuanto más estudias este atributo en relación a los escogidos, y que toda la salvación, dice Piper, Thomas Watson lo dice, voy a leer la nota de él también. Pero Thomas Watson, Piper y muchos otros dicen que la misericordia es la raíz, el fundamento de toda la obra de redención. Que todo lo que nosotros... ¿Cómo sabemos eso? Bueno, déjenme citar el texto. Para no decir que el pastor dice cualquier cosa. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué texto es ese? Romanos 12:1. Se basa en todo lo que es Romanos en los 11 capítulos anteriores. La propiciación, la justificación, la expiación, la sustitución. No importa qué término le des a la redención. Se llaman las misericordias de Dios. Y Pablo dice, os ruego por esas misericordias. Por las misericordias de Dios, que son el fundamento de toda nuestra redención, de que nosotros estemos un día en su presencia eternamente y para siempre, tiene todo que ver con esta misericordia de la cual Dios fue soberano. Pero miren, dice, Números 14, 18, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. 14, 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Vamos a ver cuán grande es. Sigo, es rico en esta misericordia. Efesios 2:4 dice, pero Dios, ¿te se acuerdan del contexto? El contexto de los primeros versículos habla acerca de nuestra condición de pecado. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Todavía no di la definición de misericordia. Vamos a ir ahí. Pero quedan algunas descripciones. Son muchas, dice la Escritura. Nehemías 9:19 dice, tú con todo por tus muchas misericordias no nos abandonaste en el desierto. Nehemías 9:21, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste. Son abundantes. Salmo 5:7. Y este texto es importantísimo. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Escuchen, gracias a Dios. Cada vez que tú oras, no entras ahí, sino por la abundancia de su misericordia. Yo digo la verdad, cuanto más estudio este tema, menos lo conozco y lo sé. Yo voy a llegar al Salmo 69:13. Pero yo oraba a ti, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios,
por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame. David, Isaías lo dice, en cuanto a las misericordias de Dios que son firmes, son seguras. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd. Vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno. Escuchen, las misericordias firmes a David. Miqueas dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste. Puse esa frase unida. La misericordia que juraste. Cantamos hoy, creo que Lucas pidió el 181. Escuchen esto, porque ¿saben que hay atributos de Dios que parece que aparecen de mañana y no de tarde? Y atributos que aparecen de tarde y no de mañana. ¿Han observado eso en los salmos cuando ven? Escúchenlo. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, ¿y qué dice? Cada mañana. O sea que hoy, 15 de diciembre, las misericordias de Dios para con su pueblo empezaron a la mañana. Sí, noten, Salmo 90:14. De mañana, sácianos de tu misericordia. Salmo 92:2. Anunciad por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Hazme oír, Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. ¿Notan eso? El salmista habla de este atributo en las horas tempranas de la mañana. O sea, que si nuestro día fue deplorable ayer, no quedamos con un Dios del día de ayer, con un Dios pensando, qué desastre que fue. Un desastre, existe macana por donde lo mire. Me levanto esa mañana y tengo el pacto renovado. Tengo misericordias nuevas. Tengo un Dios que ha perdonado todo. Que si yo he confesado mis pecados, ha olvidado todo. Y tiene algo nuevo para mí. Nuevas misericordias cada mañana. Salmo dice, la tierra está llena de su misericordia. Escuchen el Salmo 119:64. De tu misericordia, Jehová, está llena la tierra. Sobre todas sus obras, creo que algo de esto está hablando el salmista. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Ahora, quiero que entiendan clase esta mañana, que sé que lo entienden, pero regresa a la memoria. Que las misericordias de Dios son temporales y eternas. Que estas misericordias que habla el salmista, que del cual llena la tierra y que están sobre todas sus obras, Dios tiene misericordia de los animales. Piensa, Dios tiene misericordia de las plantas, se encarga de regir los ríos, de regarlos. La Biblia dice que muchas veces Él manda lluvia por causa de su misericordia. La tierra lo necesita. Hay de todo tipo, el rocío. Dios tiene una atención sobre sus obras. Miren la misericordia sobre los animales en la vida del Señor nomás. ¿Se acuerdan cuando entró en el templo del Señor? Y empezó a echar afuera a todos. La escritura es específica. Habló a los que tenían las palomas y les pidió que se vayan. Los comentaristas, Mateo Enrique especial, dice, no gritó, porque sabe que un grito mata el corazón de la paloma. Por ende, les habló para que se vayan, para que las palomas que no mueran. Misericordia. Miren la misericordia de un pastor, como Jacob. Cuando vino Saúl le dijo, dale, vamos marchando. Y Jacob le dice a su hermano, no puedo ir rápido, porque si voy rápido y no voy al paso de las más pequeñas, se mueren. Tengo que ir al paso de las más pequeñas, las ovejas más pequeñas. Misericordia. Este hombre Jacob dijo en Génesis 32:10, no soy digno de las misericordias más pequeñas de Jehová. No soy digno esta mañana de la vida, el aliento de todas las cosas. Sus misericordias son sobre todas sus obras. Pero la Biblia dice que tiene una extensión esta misericordia.
es alta como los cielos sobre la tierra. ¿Se acuerdan Salmo 36:5? Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 103:11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Alguien sabe esa medida? ¿Saben cuán altos son los cielos sobre la tierra? No estamos hablando de nuestro, nuestro espacio que tenemos aquí de la tierra. Estamos hablando del espacio que continúa, que es el universo con las galaxias. Si no han visto los videos de Indescriptible, él trata de desarrollar ahí las distancias que hay en el universo. Por ejemplo, para llegar a la estrella más cercana, aparte del Sol, el Sol a la velocidad de la luz tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Y nosotros viajaríamos a esa velocidad saliendo de la Tierra y yendo en nuestra galaxia, nos encontraríamos llegar a la primera estrella más cercana, viajando a la velocidad de la luz en 4 meses. No puedo decirle cuántos kilómetros hemos recorrido, pero si seguimos y así distancia tras distancia para poder ir visitar nuestro vecino en el otro lado de nuestra galaxia, nosotros que estamos casi a este lado de esta galaxia, nosotros viajaríamos a la velocidad de la luz, dicen, más o menos 100.000 millones de años. A esa velocidad para llegar al otro lado de nuestra galaxia. Esa es una galaxia en billones de galaxias en el universo. Y uno dice, ¿cuán grande es este espacio? Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y retrocedo un punto. Esto lo hizo Lisa años atrás cuando estaba enseñando Salmo 103. Me hizo esta foto. Mírenla, los 2 versículos de Salmo 103. Como la altura de los cielos sobre la tierra. Eso es la barra del centro. Y después, cuán lejos está el oriente del occidente. O sea, una vertical y una horizontal en esos 2 versículos. Ahí observamos la cruz. Cuán alto están los cielos sobre la tierra y cuán lejos está el oriente del occidente. Eso es la obra del Calvario. Así es, porque en el versículo 10 de este mismo pasaje dice, no, ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Y qué responde el salmista David? Bueno, como la altura de los cielos sobre la tierra y como tan lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. O sea que Dios nos ha tratado con nuestros pecados con una profundidad que nosotros no entendemos ni comprendemos. No entendemos el misterio de Cristo crucificado. No entendemos su profundidad, su altura, su longitud, su anchura. Pero ahí están las medidas del Calvario mencionadas en ese pasaje. Miren ahora el texto que sigue. Su profundidad. Salmo 86:13. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Has librado mi alma de las profundidades del Seol. Saben que cuando tú y yo nacimos yendo a ese lugar. Nacimos y nuestro destino eterno era el infierno. Nacimos y sabíamos que nuestro juicio final era el gran trono blanco. Y el salmista dice, tu misericordia fue tan grande conmigo porque me has librado de las profundidades del cielo. Pero aquí viene una frase que yo no la puedo enseñar en clase. De su misericordia. No la puedo enseñar. Es eterno. Tengan cuidado. Miren el texto, por favor. Salmo 103. Fátima, me parece que anoche pusiste este salmo, ¿no? Sí, el 103. 103. Sí. Yo estaba meditando toda la semana el Salmo 103. Uno de mis favoritos. Mas la misericordia, nótenlo, de Jehová es desde la eternidad, ven ahí, hasta la eternidad. Pero, ¿sobre quién? No sobre todos. No. Cuidado. Sobre los que le temen. Su justicia sobre los hijos de los hijos. La misericordia eterna de Dios es particular. No es general. Sí hay una misericordia general,
Dios tiene misericordia. Cuando Pablo cita a Moisés en Romanos 9:15 y dice, el que es Éxodo 33:19, que surge de Éxodo 32, donde Israel había levantado un becerro, Aarón había pecado contra Jehová, y entonces Moisés dice, no lo castigues, por favor. Entonces, ¿qué hace Dios? Mata a 3,000 de 2,5 millones. Tendrían que haber muerto todos, pero Dios mató a 3,000 nomás y dejó la otra cantidad. ¿Merecedores? No, no. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, no merecedores. Salmo 136:1. El Salmo 136 utiliza esta frase todo el tiempo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, y repite esta frase en todos los versículos. Para siempre es su misericordia. Versículo 2. Alabad al Dios de dioses. Para siempre es su misericordia. 3. Alabad al Señor de señores. Para siempre es su misericordia. Escuchen al salmista. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente. ¿Entiendes eso? Esta mañana, esto te voy a explicar. Que cuando estés delante del trono, parado ahí, inamovible, por los siglos de los siglos, lo único que te sostiene ahí es la misericordia eterna. Es la misericordia eterna de Dios. Por eso es eterna. Porque Él eternamente tiene misericordia de nosotros. Entonces, llegué al cielo, soy perfecto, soy hecho como Cristo, ya estoy ahí, ya está, no necesita tener misericordia de mí. Ya está, no se alaba esta misericordia. La alabanza del trono y del pueblo de Dios va a ser alabar este atributo eternamente y para siempre. Porque esa misericordia es eterna para con su pueblo. Crónicas, aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Con ellos se manifiestan a los otros escogidos declarados por su nombre, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Cuando vinieron todos los hijos de Israel, descender fuego del cielo y la gloria sobre la casa, se postraron sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Y acá viene el texto. Es soberanamente libre. ¿Qué significa? Él respondió a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Es un pasaje que he estudiado mucho y me ha encantado a través de los años. Porque creo que aquí es la primera vez que Dios invisible, sin encarnarse, se hace visible. ¿Qué estoy diciendo con eso? La Escritura dice en Juan 1:18, 1 Juan capítulo 4, versículo 12, a Dios nadie le vio jamás. ¿Ustedes se acuerdan de eso? El unigénito Hijo que está en el cielo, el Padre le ha dado a conocer. Eso es en Juan 1:18, si ustedes ven bien, ahí la referencia es Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. En 1 Juan 4:12, el énfasis es a la iglesia. Entonces, a Dios nadie lo vio jamás. Para poder ver a Dios, se ve en la iglesia. La iglesia es la manifestación visible del Dios invisible. Cristo fue la manifestación visible del Dios invisible. Y Juan escribe y dice, y ahora ustedes, como Él anduvo, nosotros andamos, ahora nosotros somos la manifestación visible del Dios invisible. O sea, que Dios se manifiesta en carne, como dice 1 Timoteo 3, versículo 16. Significa que Dios se ve a través de mis ojos, mis oídos, mi mente, mi pensar. Debe ser que toda persona que mire la iglesia vea a Dios en ella. Eso es matemática común de la Escritura. Dios le dice a Moisés, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Como Moisés le dijo a Dios, arráeme de tu libro, sacame, no merezco estar. Nota de Thomas Watson, en la libertad, en la soberana libre misericordia de Dios. Escuchen la nota de Watson. La misericordia de Dios es gratuita. Establecer el mérito es destruir la misericordia. No podemos merecer misericordia,
porque estamos contaminados en nuestra sangre. Ni podemos obligar a Dios a mostrar misericordia, porque entonces no sería misericordia. Podemos obligar a Dios a castigarnos, pero no a amarnos, dice Watson. Los amaré gratuitamente, eso es Oseas 14:4. Cada eslabón de la cadena de la salvación está forjado y entretejido con la gracia gratuita. La elección es libre, no se ha elegido en Él, según el beneplácito de su voluntad. La justificación es gratis. Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia. La salvación es gratuita. Según su misericordia nos salvó. No digáis, soy indigno, por tanto no puedo salvarme, porque la misericordia es gratuita. Si Dios mostrara su misericordia solo a los que son dignos, no mostraría misericordia alguna a nadie. Nadie es digno de recibir su misericordia. Nadie la merece. Nadie la obliga. Está en el acto soberano de su voluntad. Nace de su ser. Acá viene una definición de tantas, pero una de 20. Escúchenla. Haré pasar delante de ti toda mi bondad. Proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré piedad de quien tendré piedad. Mostraré misericordia de quien mostraré misericordia. ¿En qué se diferencia la misericordia de Dios de su gracia? La misericordia de Dios brota de la bondad divina. Y esto es un punto importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos Éxodo 33:19 y Jeremías 31:3, que ahora voy a mostrarles rápidamente, pues ya se me va la hora. En Éxodo 33:19 dice que haré pasar todo mi bien delante de ti. Y cuando le lees eso, lo primero que sale de ese bien es: tendré misericordia. La misericordia es un atributo que nace en la benignidad de Dios. Tiene su fundamento en su benignidad. Escuchen ahora Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Porque te amo, te prolongo misericordia. Nace en la benignidad y en el amor de Dios. Tiene fundamento que hemos sido amados por Dios y Él es un ser absolutamente bueno. Por eso es que nosotros participamos de misericordia. Porque Él es bueno y es amor y por ende extiende su misericordia a nosotros, los pecadores. Escuchen, después de paso, yo esto cuando lo enseñé años atrás, no esto que estoy enseñando ahora, pero enseñé la palabra en latín, me gusta mucho. La palabra misericordia proviene del latín misericordia, que está formada por las palabras miser, desdichado, y cordis, corazón. Por lo tanto, su significado es tener corazón con el desgraciado o actuar en compasión. O sea, misericordia tiene que ver con el corazón tierno de un ser que mira la miseria, la desgracia de otro. Y cuando la Biblia dice: sed misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Y que es un atributo que Dios recompensa. Es increíble cómo lo recompensa. Estudien las Escrituras, hermanos. Este atributo, cuando se canaliza en lo justo, Dios lo recompensa grandemente. Es como que lo alaba a Dios. Alaba a un santo que tiene misericordia sobre otro. Dios engrandece este atributo. Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Alábese en esto el que se dio a alabar. En conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. Estas cosas quiero, dice Jehová. Es parte de su naturaleza, hermanos. Es lo que Él es. Él quiere que seamos como Él, misericordiosos en extremo. Está asociada, como ya les dije, a la bondad y a su amor. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ahora, miren el texto. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Piper dice que la misericordia tiene como raíz
la gloria de Dios? No todos los atributos tienen como regla la gloria de Dios. Respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ahora escuchen. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. ¿Por qué clase? ¿Por qué le dijo Dios esto a Moisés? Te voy a esconder cuando pase mi gloria. Porque ¿qué le pasaba a Moisés si veía la gloria de Dios? Se moría. Entonces cuando lo puso en la peña estaba teniendo Dios de Moisés ¿qué? Misericordia. Cuando dijo estoy pasando mi gloria, mis partes consumibles, cuando estudiamos los atributos de Dios, se pueden dividir en lo consumible o lo no consumible, lo comunicable o lo no comunicable. Esto es la parte consumible de no puedo ver a Dios en su gloria y vivir. Yo digo, no puedes ver mi rostro y vivir, pero te voy a poner la hendidura de la peña, en la roca hay un agujero, te voy a esconder en la roca. Hay unos que espiritualizan eso. Dice, la roca es Cristo y el agujero de la roca es el costado donde fue herido, y Dios nos pone adentro de Cristo y nos oculta para que no seamos lastimados por su gloria. Verás mis espaldas. Yo creo que ese es Dios invisible. Todavía ese nadie vio a Dios. Cara. Yo creo que Moisés sí vio su espalda. Y cuando había pasado, Jehová lo dejó ver su espalda. Pero así lo primero, ver a Dios. Este es el énfasis. Me gusta mucho de Watson. Escuchen. Watson dice, por naturaleza la abeja produce miel. Solamente pica cuando se acaba. Por naturaleza, Dios es un ser misericordioso. Solo destruye, solo aplaca, solo se enoja cuando es atacado, menospreciado por su gloria. Pero su naturaleza es un miel continuamente. Escuchen, 7 descripciones del Espíritu de Dios, de la misericordia. Uno solo tiene que ver con la ira. Pasará Jehová. Comienza con las 6. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona. ¿Qué cosa? La iniquidad, la rebelión, el pecado. Y recién, después de toda esta descripción, dice, y soy justo, no dejo pasar por inocente al culpable. Sí, trato con justicia al inicuo. Tomás Watson dice, Dios en toda la Biblia siempre fue, es y será propenso a misericordia, nunca a ira. Tendré misericordia. Del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Dios siempre es propenso. Romanos 1 muestra su gran misericordia para con la creación. Lo rechazan, lo burlan, critican, menosprecian. ¿Qué hace Dios? Responde al rechazo. Los entrega. Este texto ustedes lo conocen. La misericordia, dijo el salmista, es mejor que la vida. ¿Qué está diciendo? David dijo, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te la van a dar. Clase. Cuando Romanos 9:15 dice, tendré misericordia, yo tengo misericordia, no está hablando de la misericordia momentánea, está hablando de la misericordia eterna. Está hablando de tener misericordia de un pecador, pero no lo hace por el momento. ¿Cuántas misericordias momentáneas? Miren, si quieren estudiar la misericordia momentánea de Dios para con los pecadores, está todo escrito en el Salmo 107. Ahí en ese Salmo comienza diciendo, alaben a Jehová por la misericordia de Jehová. Y después dice, hicieron esto los hombres, hizo esto Dios, que los hombres alabasen la misericordia de Jehová. Después de vuelta, hicieron esto los hombres, Dios hace esto, y luego termina diciendo esto, que alabasen los hombres la misericordia de Jehová. Y eso es misericordia momentánea.
Dios responde las oraciones, Dios responde las plegarias. Mi hijo se está muriendo, Señor, Dios lo sana. Mi hijo está pasando esto, Dios lo sana. Son todas misericordias momentáneas de Dios, no son las eternas, no son las seguras de la vida, no son las firmes, no entran dentro del pacto. Esta es la que David expresa aquí. La misericordia que vale más que la vida es la misericordia que Él tiene con tu alma. Es la que te llama a su Hijo. Es el que te saca de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, y que te hace sentar en lugares celestiales con Cristo y te dice, esto es mejor que la vida. Eternamente, la misericordia de Jehová es mejor que la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, la resurrección, por la soberanía de esta misericordia que no nace en nosotros, aunque todos éramos iguales, nuestra condición delante de ti, nadie mejor, nadie peor, todos pecadores, todos destituidos, todos desobedientes, todos hijos de ira. Como dijo Pablo, lo mismo, lo demás. Pero nace esa interrupción divina, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oh Dios eterno, tu siervo no puede enseñar esto con sabiduría, con entendimiento, con profundidad, porque es la misericordia eterna de Jehová, la cual nació en tiempos eternos y continúa hasta los siglos de los siglos, y que nunca dejará de ser, porque nosotros dependemos de esa misericordia eternamente y para siempre, que se expresa en el propiciatorio, que se expresó tan profundamente, tan altamente, tan seguramente en la obra de nuestra redención, en Cristo crucificado. Oh, cuántas veces tu corazón se ha movido a misericordia al ver a los hijos pródigos volver, como el padre del hijo que movido a misericordia vino corriendo y le abrazó y lloró sobre él. ¿Cuántas veces hemos sufrido eso nosotros y hemos oído, si te vuelves, vuélvete a mí? Tú sabes, oh Dios, que has tenido misericordia a nosotros una y otra vez. Deje limpio su camino, logre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdón. Oh Dios eterno, ayúdanos a entender que tú estás más dispuesto a perdonar que nosotros a buscar. Tú quieres que dejemos la impiedad y nos volvamos a Jehová. Por eso pedimos que si hay alguien aquí esta mañana que está sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, que tu misericordia lo pueda alcanzar. Que tú puedas decir, tendré misericordia de fulano, tendré misericordia de vengano, porque es soberanamente actuada en tu perfecta voluntad, en el beneplácito de tu voluntad. Como dice tu palabra, pedimos en el nombre de Cristo. Aún no terminé. Necesito leer los 2 versículos para que piensen. Me hicieron pensar a mí. Yo a la abundancia de tu casa, de tu misericordia entre tu casa. Pero escuchen ahora 48:9. Nos acordaremos de tu misericordia, Dios, en medio de tu casa. Cuando tú estés en gloria, lo que te va a venir a la memoria, mirando su rostro, es con grande misericordia. Nos acordaremos de tu misericordia. ¿Dónde? En tu presencia. Para nosotros recordar. El Señor lo bendiga.